comenzar. Muy bien, entonces, Bueno, nos hemos retrasado un poquito todo, si quieren, para no acabar tan tarde. Sí, pues, ¿Te mi charla no es tan parece? larga, creo, así que, porque ayer estaban diciendo de que muy tarde, ¿no? Bueno, ya podemos Sí, empezar. está bien, pues bien. voy a Acá, compartir ¿Quién va a ayudar, Diana o Claudia? Claudia. Claudia. Claudia va a proyectarlo. No se peleen. Ya está, estaba buscando la diapositiva. Ya está. Bien. Buenas noches con todos. El día de hoy, martes 4 de mayo, tenemos el tema titulado Neuroretinitis a cargo del doctor Alfonso Cárdenas, médico neurooftalmólogo, staff del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y como moderador tenemos al doctor Álvaro Rivera, médico oftalmólogo especialista en vitro y retina. Le vamos a dar paso al doctor Álvaro para que haga la presentación correspondiente. Muy bien, buenas noches con todos. Tenemos una gran audiencia. Eh, Voy a presentar al ponente de hoy. Perdón. El doctor Alfonso Cárdenas Merino. Él es médico oftalmólogo, médico cirujano formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo la especialidad de oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y posteriormente hizo la especialidad de neurooftalmología en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston. Actualmente es docente universitario por las universidades de Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y actualmente tiene su práctica profesional en el Hospital Arzobispo Loaiza, en el Instituto TG Láser Oftálmica, en la Clínica Montesur y en la Clínica Internacional. Como me comentaron, el día de hoy vamos a tocar el tema de neuroretinitis le doy pase al doctor Alfonso para que pueda comenzar con su plática. Ok, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Y sí, bueno, este tema de neuroretinitis, dentro del curso está, digamos, dentro de los problemas de las neuropatías, ¿no? Entonces, las neuropatías ópticas, como ayer ya se empezaron a estudiar o explicar, ¿no? Son de varios tipos, ¿no? Las inflamatorias, ¿no? Como las de ayer, infecciosas, hay neuropatías isquémicas, neuropatías compresivas, tóxico-nutricionales, congénitas, paraneoplásicas, infiltrativas, ¿no? Digamos, este es un resumen de todos los tipos o casi todos los tipos de neuropatías ópticas que hay, ¿no? Entonces, dentro de las inflamatorias tenemos a la neuroretinitis, ¿no? Ayer se habló de neuritis óptica, ¿no? Que, bueno, sus diversas presentaciones actuales, ¿no? Y la neuroretinitis está dentro de las patologías inflamatorias. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Sí, doctor. Okay. Entonces, ¿qué cosa es una neuroretinitis, no? Una neuroretinitis es inflamación del nervio óptico y que secundariamente va a afectar a la mácula, ¿no? En el idioma anglosajón se tiene con esta sigla, ¿no? ODEMS, que es Optic Disc Edema con estrella macular, ¿no? EDEM en castellano, ¿no? Edema del disco con estrella macular. Un poco de historia. Esto fue descrito inicialmente en 1916 por Teodoro Leber, ¿no? Y él la llamó maculopatía estrellada. Y dijo en ese momento que era una lesión que no era causada por hipertensión arterial. O sea, hacía una diferenciación entre este diagnóstico y lo que se podría ver en una hipertensión arterial, ¿no? Lo diferenciaba así. En 1977, Gass estableció que este problema se iniciaba en el nervio óptico, ¿no? Entonces, ¿cómo es la epidemiología de la neuroretinitis, ¿no? Las neuroretinitis, ¿no? Afectan usualmente a niños y jóvenes,
pero no siempre, ¿no? No siempre es solamente de niños y jóvenes, ¿no? Y usualmente van acompañadas de un pródromo viral. Las edades, ¿no? Jóvenes usualmente, pero acá en Perú, por ejemplo, hemos visto hasta más de 70 años, ¿no? En algún momento. ¿Cuáles son las etiologías de las neuroretinitis, ¿no? Usualmente infecciosas, ¿no? Pero entre las infecciones tenemos pues a bacterias, protozoos, espiroquetas, virus, parásitos, hongos, ¿no? Incluso post-vacunaciones, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente en nuestro medio? Por ejemplo, Bartonella, Genselae, toxoplasmosis, ¿no? Dentro de los virus, ¿no? También está descrito varios reportes de neuroretinitis asociado a virus. No sería extraño y seguramente ya debe haber algunos reportes de neuroretinitis asociado a COVID, ¿no? Y también hay neuroretinitis en las cuales no se puede encontrar un origen, ¿no? O se piensa que el origen no es infeccioso, como por ejemplo en sarcoidosis y otras enfermedades inflamatorias, ¿no? Y algunas entidades que incluyen a neuroretinitis, ¿no? ¿Cómo es la clínica? ¿Cómo es la clínica de una neuroretinitis, ¿no? Se inicia con una disminución de la visión indolora, ¿no? Que puede ser uni o bilateral. De 1 a 2 semanas después se produce el edema de papila, ¿no? Que dependiendo del caso también va a ser pues uni o bilateral. Es importante señalar que en ese momento, si es que uno examina al paciente, puede encontrar en los casos infecciosos, ¿no? Algún tipo de vitreitis leve o presencia de células en la cámara anterior, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que poner mucha atención en no solamente fijarnos en el fondo de ojo. Este edema de papila está asociado en las neuroretinitis a una exudación, ¿no? de líquido que se va a manifestar como un desprendimiento seroso peripapilar. Después de 1 a 2 semanas más, según la literatura, empieza a disminuir el edema de papila y se da inicio a la formación de la estrella, ¿no? Y la estrella macular puede durar varias semanas o incluso meses, ¿no? Con o sin tratamiento, ¿no? Obviamente, si es que se da tratamiento, la resolución va a ser más rápida. Entonces, la historia de estos procesos de neuroretinitis empieza pues con una disminución indolora de la visión uni o bilateral, ¿no? Tenemos que a veces se presenta pues con pródromos, no siempre, ¿no? Y eso puede hacer el diagnóstico un poco más difícil, ¿no? Y estos pródromos pueden ser fiebre, malestar general, ¿no? Haber tenido un antecedente de una vacuna, por ejemplo, ¿no? Y importante, ¿no? Tenencia o contacto con animales usualmente domésticos, ¿no? En el examen oftalmológico, que debe ser completo, bueno, obviamente debemos establecer pues la agudeza visual, ¿no? Valorar con ello pues la profundidad de la afección, ¿no? Con la agudeza visual. El examen de lámpara hendidura, donde debemos buscar pues las células, ¿no? Tomar la presión, el fondo de ojo, etc. Y algo importante en estos pacientes, sobre todo cuando es un edema bilateral, tomar la presión arterial, ¿no? Es un punto que debemos tener en cuenta, ¿no? Y preguntar también, ¿no? Evaluar si es que hay presencia de adenopatías, ¿no? Dentro de los exámenes de apoyo oftalmológico, los que están más a la mano, campo visual, ¿no? OCT, angiografía, ¿no? No todos los centros oftalmológicos y no todos los hospitales tienen todos los equipos, pero, digamos, son los que podrían estar más a la mano y que deberían utilizarse, ¿no? Y también hacemos uso de exámenes de apoyo, ¿no? De laboratorio, sobre todo para enfermedades infecciosas, y neuroimágenes cuando tenemos, sobre todo, edema de papila bilateral, ¿no?
Ocasionalmente también podemos hacer uso de estudio de líquido cefalorraquídeo. Esto ya obviamente está a cargo del neurólogo. ¿Cómo es la agudeza visual en una neuroretinitis, ¿no? Usualmente es una pérdida moderada de la visión, 20/200 a 20/30, aunque está descrito incluso hasta PL, ¿no? Y nosotros en Perú hemos visto hasta movimiento de manos, ¿no? Digamos, de la afección más severa que hemos podido ver, ¿no? Va a haber dolor ocular en este tipo de edema, ¿no? Usualmente es ausente, ¿no? O sea, es un edema de papila, o sea, una inflamación del nervio óptico, donde no hay dolor, a diferencia de las neuritis típicas, por lo menos, ¿no? Ayer se habló de las neuritis, ¿no? Y las neuritis típicas van con dolor, ¿no? Una neuritis óptica típica va con dolor. Las neuritis ópticas que no son típicas pueden también presentarse sin dolor, ¿no? Pues pero es una consideración a tener en cuenta. En las pupilas, ¿no? En las pupilas, ya cuando hablamos ya de nervio óptico e inflamación, tenemos que ir pensando en el defecto pupilar aferente, ¿no? Que puede estar moderado o ausente. ¿Y ausente por qué? Porque en muchos casos, en neuroretinitis, la disminución de la visión es por el edema macular, ¿no? A veces también hay afección importante del nervio y ahí sí va a haber un defecto pupilar aferente, ¿no? Pero no es infrecuente que no exista. El campo visual, por lo tanto, va a ser o va a presentar una afección central, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen, ¿no? De un paciente con una neuroretinitis, ¿no? Vemos acá un poco de un nervio óptico con bordes poco definidos, ya tiene su estrella macular, ¿no? Y su campo visual es un escotoma o un defecto central, ¿no? Y estoy enmarcando acá porque si vemos la figura completa, ¿no? Además del nervio edematoso y de la estrella ya formada, tenemos acá como una lesión, ¿no? Periférica, satélite, que es bueno anotar, ¿no? Entonces, si queremos un pequeño tip, entonces, en neuroretinitis de origen infeccioso, tenemos que buscar una lesión satélite, si es que la hay, y también buscar por células inflamatorias, ¿no? Entonces, si tenemos una lesión satélite o vemos células inflamatorias en el contexto de una neuroretinitis, nos conduce a que esto pueda ser de origen, pues, infeccioso, ¿no? La angiografía también es otra herramienta que se puede utilizar, ¿no? Se ha descrito un llenado vascular papilar inicial, pero es lamentablemente poco específico, ¿no? Entonces se puede ver en otras patologías, ¿no? El OCT es una herramienta muy valiosa, ¿no? Sobre todo en casos en los cuales en forma inicial tengamos duda de que haya edema, ya sea en el nervio, ¿no? O en la mácula, ¿no? Cuando recién está empezando la inflamación, podemos detectar el edema ya en la mácula, cuando solamente es visible de repente el edema de papila, ¿no? Y sirve también para, una vez establecido el diagnóstico, para hacer seguimiento con el tratamiento, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a solicitar en un paciente con neuroretinitis? Usualmente es una batería que comprende, pues, hemograma y exámenes para detección de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero ¿cuáles enfermedades infecciosas? Las que son más prevalentes, pues, en el medio donde vivimos, ¿no? O sea, nosotros en Perú solemos pedir actualmente Bartonella Genselae, ¿no? Serología para toxoplasma, sífilis, ¿no? Tuberculosis, COVID por la coyuntura, ¿no? Pero también debe conocerse, pues, la sospecha y la zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, en otras latitudes piden, por ejemplo, para enfermedad del Lyme, ¿no? Leptospirosis, ¿no?
histoplasmosis. Es decir, hay una gran variedad de agentes infecciosos que podrían ser detectados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, la Bartonella Genselae, hice una pequeña revisión de desde cuándo empieza a reportarse casos, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos un reporte en Acta Médica Peruana, el 2008, ¿no? Que reportan el primer caso de enfermedad sistémica por arañazo de gato, ¿no? En el Perú, ¿no? De un niño, me parece que fue. En el año 2012 ya hacen una revisión de una serie de casos en el Hospital del Niño, ¿no? Y el 2013 nuestro amigo David Cruzado reporta un caso de neuroretinitis por Bartonella Genselae, ¿no? Y al cual le hizo seguimiento con OCT. Resonancia magnética, solamente, bueno, si es que uno piensa o tiene un caso de edema bilateral de papila, ¿no? Cuando sospeche, por ejemplo, dentro de la diagnóstico diferencial que sea por hipertensión intracraniana, o cuando haya, por ejemplo, una disminución severa de la visión, ¿no? Esas serían las indicaciones de pedir una resonancia magnética. El diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cuáles son las causas de edema del disco con estrella macular, ¿no? Porque no todas son neuroretinitis, ¿no? Entonces tenemos, pues, en primer lugar a la neuroretinitis, pero también tenemos que pensar en esto, ¿no? Retinopatía hipertensiva puede simular una neuroretinitis. Papiledema, también puede el líquido extravasarse y formar una estrella macular, ¿no? Neuropatía óptica isquémica, sí hemos visto también neuropatías ópticas isquémicas con estrella macular, parcial o completa. Y otras más, ¿no? Papilopatía diabética y otras que, bueno, no he visto yo, ¿no? Pero están descritas en la literatura. Acá hay un estudio del 2015 en Túnez, ¿no? Donde, ¿cuál fue el diagnóstico final de pacientes que fueron referidos con diagnóstico de neuroretinitis, ¿no? En una serie de pacientes, ¿no? Entonces, los más frecuentes fueron la enfermedad por arañazo de gato, en un 30%, ¿no? En esa latitud es frecuente, miren, las riquecias, ¿no? Pero también están toxoplasma, toxocariasis, ¿no? El síndrome de Irvan y otros más que son menos frecuentes, ¿no? Pero que sí también hay en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, como Bojo, Yanagi, Arada, ¿no? Y cuando no se encuentra el origen, se le llama neuroretinitis idiopática, ¿no? O sea, donde no se ha podido establecer el origen infeccioso o una asociación con alguna enfermedad. Entonces, el diagnóstico diferencial del edema de papila y la estrella lo podemos también agrupar si, por ejemplo, es unilateral, ¿sí? O sea, una neuroretinitis unilateral, podemos hacerle un diagnóstico diferencial con neuritis óptica, que usualmente es unilateral, ¿no? En la mayoría de casos, o la neuropatía óptica isquémica, que también es unilateral en la mayoría de casos, ¿no? Algunas neuritis infecciosas y otras neuropatías inflamatorias, ¿no? Entonces, cuando es unilateral, pensamos sobre todo que es, o hacemos el diagnóstico diferencial con patologías del nervio óptico en sí. Cuando son bilaterales, ¿no? También podemos pensar en neuritis ópticas, ¿no? ¿Y cuándo son bilaterales las neuritis ópticas? Cuando, por ejemplo, se presenta en niños, ¿no? O, como se habló en la clase de ayer, cuando son neuritis por anticuerpos, ¿no? El MOGAD, ¿no? Ayer hablaron, pues, que el MOGAD da una neuritis óptica, usualmente en un 50% de casos con edema de papila, ¿no? Las neuritis infecciosas también pueden ser bilaterales, sobre todo el LUES, ¿no? Y en causas no infecciosas, hipertensión arterial severa y papiledema. Acá tenemos un caso, ¿no? Este es un paciente varón de 54 años, ¿no? Que tiene una alteración súbita, o sea, pérdida súbita de la visión del ojo izquierdo, pero ya hace un mes, ¿no? Estas son las situaciones en las cuales vienen los pacientes a veces, ¿no? Buscan consultas aquí o allá, sin dolor, diabético, ¿no? Y con la visión en 20/200 en el ojo afectado, ¿no?
tenía un defecto pupilar aferente en ese ojo y, bueno, la visión de colores disminuida en ambos ojos, pero a predominio del ojo izquierdo, ¿no? Entonces, 30 días de afección. ¿Y qué encontramos? Este es su fondo de ojo, el ojo sano, ¿no? El ojo sano, pero lo vemos un poco pálido, ¿no? O sea, es un ojo bordes definidos, pero algo de palidez temporal, ¿no? Y el ojo afectado tenía pues la imagen de una neuroretinitis, ¿no? O sea, un edema que ya pareciera que ha empezado pues a decrecer, pero donde sí se observa pues la formación de la estrella, ¿no? Una estrella macular, ¿no? Entonces una imagen, uno ve habitualmente pues la imagen de edema de papila y de estrella macular, y entonces uno piensa automáticamente en la cabeza neuroretinitis, ¿no es cierto? Estos eran sus campos visuales, ¿no? El primer ojo, o sea, perdón, el ojo que estaba con síntoma, defecto de esta forma, y el ojo derecho también, ¿no? Tenía un defecto, pero este no era el ojo del cual se quejaba, ¿no? Entonces, es un defecto que lo podemos considerar altitudinal ojo izquierdo y también tenía altitudinal ojo derecho. El OCT mostraba pues un adelgazamiento del ojo aparentemente sano, del espesor de fibras nerviosas, y en el ojo afectado había un gran edema, ¿no? Una hinchazón de las fibras nerviosas peripapilares, ¿no? Y es más, podríamos decir que a predominio de las fibras de la parte superior del nervio óptico, ¿no? En la jiba primera está más hinchado que en la jiba de la zona inferior, ¿no? Y también presentaba, pues, fluido subretiniano, ¿no? La angiografía igual mostraba, ¿no? Captación del contraste en las tomas iniciales, ¿no? Como en cualquier neuroretinitis, por lo menos que esté descrita, ¿no? Entonces, ¿es una neuroretinitis? Este paciente, bueno, cumplía el criterio, ¿no? Tiene edema de papila con estrella macular, sí. Edad 54 años, bueno, no es joven. Dolor, no había dolor. No reportaba pródromos, no reportaba contactos, pero tenía un campo visual con defecto altitudinal. ¿Qué habíamos dicho del campo visual? Que usualmente son campos con afección central, ¿no? ¿Y cuáles son los campos visuales en neurooftalmología que presentan un defecto altitudinal? Usualmente pues las neuropatías ópticas isquémicas, ¿no? Entonces este era un caso que era una neuropatía óptica isquémica que compartía algunos rasgos de neuroretinitis, pero que no, que era realmente pues una entidad diferente, ¿no? Entonces, al paciente se le dio tratamiento con antiangiogénicos, le bajó un poco el edema macular, se resolvió el edema de papila y quedó con visión de 20/70. Y en el otro ojo era pues una secuela de una neuropatía óptica isquémica previa que el paciente no había reportado o no había recordado, por lo menos, ¿no? Entonces, el otro tip sería evaluar bien el tipo de lesión del campo visual, ¿no? Les dije que en la neuroretinitis usualmente es afección central. Otro caso más, paciente varón de 25 años, ¿no? Disminución de visión por 3 meses, ya viene con esta etiqueta, ¿no? Ya diagnóstico de neuroretinitis, ¿no? Referido para reevaluación, y había recibido tratamiento con ciprofloxacina, acitromicina por 2 meses sin mejoría, ¿no? ¿Y cómo estaba la visión? En movimiento de manos y cuentadedos a 1 metro, ¿no? No le encontramos defecto pupilar aferente, ¿no? Y les recalco que tenía 3 meses de evolución, ¿no? Y este era su fondo de ojo, ¿no? Y sí, pues también había un velamiento, ¿no? Alrededor de los nervios ópticos, ojo derecho, ojo izquierdo, y presencia de material fibrinoide, ¿no? En forma de estrella, es más, una estrella bien robusta, ¿no? Porque no es tan fina, ¿no? Bastante exudación, ¿no? En la zona macular, y algunos exudados maculares, ¿no? Exudados blandos, ¿no? Acá está un poco más cerca la imagen, ¿no? Se nota pues que hay un engrosamiento de las fibras peripapilares, ¿no? Y presencia pues de exudación
en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, ¿no? Y ahí está el fluido en el OCT, ¿no? Está el ojo izquierdo. Y bueno, sus laboratorios eran normales, ¿no? Su hemograma no era reactivo para HIV, HTLV, para sífilis, le habían hecho, depende del lugar donde lo evalúen, a veces tienen una batería de exámenes diferentes, ¿no? Pero, sorpresa, su presión arterial pues era de 190 con 110, ¿no? Entonces, este paciente fue referido a cardiología, y cardiología le pidió una tomografía de abdomen y fue diagnosticado de un feocromocitoma, ¿no? El tratamiento fue quirúrgico con resolución posterior, este es a los 11 meses, ¿no? A los 11 meses de movimiento de manos pasó a 20-200 y de cuentadedos pasó a 20-30, ¿no? Miren cómo estaba antes, ojo izquierdo, y cómo estuvo después, ¿no? El tip número 3 es a estos pacientes, sobre todo cuando tienes edema de papila bilateral, no se olviden de tomarle la presión arterial o de evaluar bien los vasos retinales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, porque a veces uno ve la imagen y dice, ¿y cómo sé si puede ser hipertensión? ¿Cómo puede ser infeccioso? Si nos damos cuenta de los detalles, vemos acá que los vasos arteriolares en el proceso agudo, digamos, de la afección se ven bien adelgazados, ¿no? A diferencia de cuando ya está con tratamiento, ya recibió tratamiento, y miren cómo se han recuperado el calibre de los vasos arteriolares, ¿no? Otro caso, paciente varón de 18 años, ¿no? Que refiere disminución de la visión de ambos ojos por una semana. Este ya es más reciente, digamos, ¿no? También sin dolor y sin antecedentes de importancia. Visión del ojo derecho, cuentadedos a 50 centímetros, ojo izquierdo 20-200, ¿no? Y tenía un defecto pupilar aferente en el ojo derecho. Este es el fondo de ojo. Ah, ya entonces hay que tomarle la presión, ¿no es cierto? Bueno, su presión arterial 110/70, ¿no? Pero miren, pues, tenía una pequeña lesión acá periférica, ¿no? Y si vemos bien la imagen, bueno, todavía no tiene, pues, no hay estrella, ¿no? O sea, hay un edema de papila, un borramiento del nervio óptico, ¿no? Se nota que hay fluido peripapilar, ¿no? Hay hemorragias, ¿no? Periféricas, pero no hay estrella todavía, ¿no? Este es ojo derecho. Igual en el ojo izquierdo, en el izquierdo ya se quiere insinuar un poquito los depósitos, ¿no? En las fibras de Henle, pero sí se nota pues que hay un gran edema peripapilar y algo de aumento del brillo en la zona macular. En sus laboratorios, para toxoplasma negativo, BDRL negativo, y oh sorpresa, era COVID IgG positivo, pero asintomático, ¿no? Negaba que se hubiese enfermado de COVID, por lo menos en forma sintomatológica, ¿no? Y esta prueba se le pidió porque también se tenía que hacer una resonancia que también salió normal. Lo vimos con el neurólogo, le hizo un estudio de líquido cefalorraquídeo que salió bioquímica y bacteriológico ausente para infección, y con una presión de apertura normal, ¿no? Entonces no había hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces, este paciente lo estuvimos observando y a la semana siguiente reportaba ya cefalea intensa, náuseas, vómitos, ¿no? Pero no fiebre, ¿no? Y además nos mencionó que tenía una especie de grasita en el cuello, es lo que nos dijo su hermano, ¿no? Y ahí está, cuando vino a su control, ahí está su grasita, ¿no? Era un ganglio, ¿no? Un ganglio acá notorio. Y cuando se le preguntó, y bueno, ¿y no tienes mascotas, no tienes gato, perrito? Y ahí está, pues, ¿no? Sí, nos dijo pues que tenía una mascota, un gatito, y encima que era muy juguetón. Eso es lo que nos dijo, ¿no? Entonces, aquí al inicio de la segunda semana, este paciente, ya miren cómo es la historia natural, ¿no?
ya se formó la estrella macular recién, ¿no? Cuando lo vimos al inicio no había estrella macular, solamente había un gran edema de papila y edema y acúmulo de fluido peripapilar, ¿no? Y aquí ya en la segunda semana ya tiene estrella macular completa en el ojo derecho y el esbozo de estrella en el izquierdo, ¿no? Donde la visión era mejor. Este paciente, antes de recibir incluso su diagnóstico serológico, porque salió positivo para Bartonella Henselae, se le inició tratamiento, ¿no? Porque ya tenía la suficiente evidencia clínica para sospechar, pues, de una neuroretinitis infecciosa y por el antecedente, posiblemente, pues, por Bartonella. Y se le dio tratamiento con rifampicina y doxiciclina por 6 semanas, ¿no? Y este es su control ya con la desaparición casi de la estrella, ¿no? Pero quedó un poquito de gliosis peripapilar, ¿no? Entonces, el tip número 4 en estos pacientes, preguntar por mascotas o contacto con mascotas, ¿no? Es importante. ¿Cómo es el tratamiento de las neuritis o de las neuroretinitis, ¿no? Va a depender, pues, de la etiología, ¿no? No hay un consenso, ¿no? Obviamente, si es que uno detecta que es una toxoplasmosis, se trata, pues, como una toxoplasmosis. Usualmente los tratamientos son de 4 a 6 hasta 8 semanas. Cuando es por Bartonella Henselae, hay diversos esquemas de tratamiento que incluyen rifampicina, acitromicina, doxiciclina, ¿no? Incluso trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Y las combinaciones pueden variar, ya sea para adultos o para niños, ¿no? También hay una discusión si es que se le puede agregar o no corticoides, ¿no? Algunas series indican que si se le agrega corticoides sistémicos, la recuperación es mucho más rápida, ¿no? Y también el tema sería qué darles cuando no se encuentra germen patógeno, ¿no? Entonces, cuando no se encuentra germen patógeno, uno puede darle, ¿no?, en forma empírica algún tratamiento antibiótico, pero también se sugiere, ¿no?, el uso de corticoides, ¿no? Incluso en casos recurrentes de neuroretinitis se puede considerar uso de agentes inmunomoduladores, ¿no?, o inmunosupresores. Entonces, en conclusión, ¿qué cosa es la neuroretinitis? Es una inflamación del nervio óptico que se extiende a la mácula. Principalmente su origen es infeccioso, ¿no? Usualmente de buen pronóstico, ¿no?, pero que debe ser reevaluado en caso de recurrencia, ¿no? No hemos visto nosotros muchas recurrencias y el tratamiento es según el origen de la neuroretinitis, ¿no? Ese es el tema que les había preparado para hoy y muchas gracias por su atención. Y si hay alguna pregunta, la puede responder el doctor Vargas. Un segundito. Mientras que van pensando en las preguntas, yo quería hacerle una pregunta. Doctor Cárdenas, en el caso de que se use que decida asociar un tratamiento con corticoides al tratamiento antibiótico, ya teniendo el diagnóstico de una patología, o sea, infecciosa, ¿lo comienza paralelamente o espera 1 o 2 días para comenzar los corticoides sistémicos? Yo usaría primero tratamiento antibiótico y estaría seguro de que funciona el antibiótico, ¿no?, de que es susceptible el germen al antibiótico para poder después ya con más libertad agregarle un corticoide, ¿no? Usualmente yo le daría 2 semanas de inicio de antibiótico y usualmente en esas 2 semanas el paciente ya mejora su sintomatología, ¿no? Sistémica, cuando todavía es agudo, por ejemplo, cuando está con malestar, cuando está con la adenopatía, ¿no? Si es que hay fiebre, mejora, ¿no? Y conociendo ese primer resultado, ya yo le puedo aplicar
corticoides sistémicos, ¿no? Y el uso del corticoide tampoco, no hay un esquema específico, pero sí está descrito que reduce la inflamación, ¿no? Y baja bastante el edema. Gracias. Perdón, muchas gracias, Alfonso. Permíteme felicitarte. Muy bonita y didáctica tu exposición. Has estado muy atento, y especialmente a estos últimos casos que has presentado. Quería preguntarte una cosita, si en este caso específico del último del COVID, o bueno, en el que había COVID positivo, había células en el polo posterior, en vítreo, o hay alguna... No le pude detectar, pero lo que en ese último caso me llamó la atención fue el gran edema, ¿no? Es más, el edema de papila, ¿no? En algunas literaturas he visto la misma imagen reportada como si fuera una masa, incluso en el nervio óptico, ¿no? O sea, una gran inflamación, ¿no? Que no solamente es edema, pues, de las fibras peripapilares, sino también componente inflamatorio puro que se localiza encima de la papila, ¿no? Y de eso, por ejemplo, también en la etiopatogenia se habla, ¿no? De que por qué se produce el edema, ¿no? No está muy claro de si es una infección o afección directa del agente infeccioso o es una reacción inflamatoria o una combinación de ambas, ¿no? Parece que, por lo menos en estos casos que son muy agresivos, debe haber algún componente directo infeccioso que esté provocando el edema así notorio, ¿no? Y eso hace, pues, que la afección de la visión sea mayor, ¿no? Mientras más severo el compromiso en el nervio y la mácula, entonces, como en este caso último, tenemos sí, pues, que hay una afección de la vía aferente y por lo tanto hubo un defecto pupilar aferente muy claro en ese paciente. A pesar de que era bilateral, ¿no? Era bilateral, pero sí había un defecto pupilar aferente porque la visión del ojo derecho sí estaba muy afectada. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a dejar paso para ver si hay alguna pregunta, pero terminar con una Aquí cosa. tenemos unas preguntas. Justo hay una pregunta del doctor. ¿Perdón? Una cosa solamente para terminar con esto, si usabas gotas tópicas, sea corticoides o no. No, si es que normalmente para estos casos no creo que tenga tanto efecto cuando el edema es así tan notorio. No creo que una gota puede ayudar, ¿no? Pero no creo que sea significativa la ayuda, ¿no? Yo usualmente doy más el tratamiento sistémico. Perfecto. Disculpe, doctor. Quería comentar una de las preguntas que teníamos en el chat. Muchas felicitaciones de parte de muchos participantes, y acá hay una pregunta del doctor Luis Chirinos. Pregunta, ¿han podido observar casos de neuroretinitis en HIV? No, yo personalmente no he visto en HIV, pero no sería inusual, ¿no? El problema con los casos virales es que uno tendría que tener mucha certeza de que sí, yo creo que se puede decir que hay una asociación, ¿no? Igual que el COVID, ¿no? Si uno tiene un paciente con COVID y hace neuroretinitis, ¿es por el COVID, ¿no? O es por alguna otra afección, ¿no? Finalmente se puede entender, ¿no? Si no hubiese hallado ningún otro origen y si no fuese tan inflamatorio, me inclinaría por algo viral, ¿no? Entonces, me imagino que los HIV, neuroretinitis, son inflamaciones que no son tan intensas, ¿no? También va a depender porque sí lo dividen en pacientes inmunocomprometidos o inmunocompetentes, ¿no? Entonces, en un paciente inmunocomprometido como un HIV, ¿no? Puede ser que no sea tan notoria, ¿no? Posiblemente la afección del edema, por lo menos, ¿no? Cuando se ve, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? ¿Qué es lo que se suele ver? Usualmente, pues, necrosis, ¿no? Se ve necrosis por el citomegalovirus, ¿no?
porque es un virus aparentemente muy agresivo en la retina, ¿no? Se ve algo de inflamación, ya no se ve tanto como antes tampoco, ¿no? Pero me imagino que en HIV debe ser algo no tan intenso, ¿no? Acá hay otra pregunta del doctor Julio César Flores. Es si usa Avastin en alguna condición de intraoculares, en alguna condición de neuroretinitis. ¿Sí uso qué? Avastin o algún antiangiogénico. No, no. Si es neuroretinitis y es origen infeccioso, se usa el antibiótico, ¿no? Se usa antibiótico. Claro, de repente llamaría la atención de poder usar un antiangiogénico para el edema macular, ¿no? Seguramente hay algún reporte, pero yo no lo he utilizado personalmente, ¿no? Sí he utilizado antiangiogénicos para otras patologías inflamatorias del nervio óptico, sobre todo neuropatía óptica isquémica, ¿no? Porque a mí me parece que ahí sí es más urgente de repente bajar el edema que pueda condicionar una discapacidad permanente, ¿no? En cambio, el edema macular en la neuroretinitis usualmente desaparece, ¿no? Desaparece con tratamiento o sin tratamiento. Obviamente, con tratamiento va a resolver más rápido y tendría que ser evaluado en todo caso, caso por caso, ¿no? Acá hay otra pregunta del doctor Jorge Reyes. Si la fiebre de origen oscuro 2 semanas antes del cuadro ocular florido en Bartonella Genselae es una forma de presentación frecuente. Bueno, lo que yo he visto es que hay casos de pseudomeningios, ¿no? Pacientes que a veces son confundidos incluso con hipertensión intracraniana, ¿no? O sea, presentan dolor de cabeza, ¿no? Niños o jóvenes en época de no COVID y les ven el fondo de ojo y le ven edema de papila, ¿no? Entonces, y algunos son confundidos incluso a veces en hospitales grandes y piensan que es una meningoencefalitis, ¿no? Y más aún si es que se le suma la fiebre, ¿no? Porque sí, pues, o sea, si es que es una enfermedad infecciosa, no es infrecuente que haya fiebre, ¿no? No en todos los casos, ¿no? De repente un tercio de los casos puede tener fiebre, porque, por ejemplo, la Bartonella Genselae, ¿no? Es una enfermedad, es una infección sistémica, ¿no? Y que tiene sus fases, ¿no? Y no todos los que hacen infección por Bartonella Genselae hacen neuroretinitis, ¿no? Sino hacen a veces un compromiso sistémico de bartonelosis, ¿no? Y que se caracteriza por ejemplo, compromiso hepático, microabscesos, esplénico en el vaso, ¿no? Ganglios, ¿no? Y pueden tener fiebre también, ¿no? Y más o menos está descrito que un 10% de pacientes que hacen fiebre por arañazo de gato pueden hacer neuroretinitis, ¿no? De esos pacientes que han tenido fiebre, posiblemente pues alguno de ellos podrán tener también neuroretinitis. Uh-huh. Y hay otra pregunta del doctor Luis Chirinos. Si es que hay algún consenso escrito en el cual tengan establecido el tratamiento antibiótico para neuroretinitis por arañazo de gato. No, no hay un consenso, ¿no? Yo alguna vez, por ejemplo, cuando tuve pacientes pediátricos, consultaba con los infectólogos, ¿no? Y como es algo, por lo menos en mi práctica, no es tan frecuente, incluso el infectólogo revisaba sus casuísticas y me aconsejaba A, B, C antibióticos, ¿no? De lo que está descrito en la literatura es el uso frecuente de acitromicina con doxiciclina, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en este último paciente utilicé rifampicina y doxiciclina, ¿no? Por 6 semanas. Y la primera semana incluso le di acitromicina, ¿no? Entonces, no quería tener la chance de que, como era muy baja la visión, tuviese falla en el tratamiento, ¿no? Y felizmente sí mejoró. Uh-huh.
Bueno, acá tenemos otra pregunta. Eh, ¿Se usan antiangiogénicos? Perdón, acá está. Preguntan, ¿qué es lo que hace que aparezca la estrella macular? ¿Qué tipo de depósitos son? Claro, cuando hay un edema de papila inflamatorio, lo que se va a producir es, pues, a través de los vasos sanguíneos, escape de fluido, ¿no? Y el fluido sale, pues, con compuestos hialinos, ¿no? Fibrinoides, ¿no? Estos, cuando llegan a la zona macular, se ubican en el fluido se ubica en la zona subretiniana, ¿no? Y cuando desaparece el fluido, queda pues los remanentes hialinos de todo fluido, ¿no? Que son material fibrinoide, remanentes de lípidos, ¿no? Que se acumulan en las fibras e incluso en intrarretinianos, ¿no? Porque eso se puede ver en la OCT, ¿no? En la OCT se ve fluido subretiniano y depósitos intrarretinianos, ¿no? Ujú. Preguntan también si es que ha tenido alguna experiencia con neuroretinitis asociada a dengue. No hemos visto, puede ser porque no tenemos mucho dengue, pero sí en una charla un colega describió neuritis por dengue, ¿no? Como síntoma, bueno, como agente asociado, ¿no? Como les digo, seguramente si yo viviese pues en una zona de dengue, pediría, ¿no? Serología para dengue, ¿no? Si viviese ahora con esto de la migración, algún paciente me vino alguna vez y me dijo que le habían detectado rickettsia, por ejemplo, ¿no? Y acá, muy raro en Lima, por lo menos, que se vea, pues, afecciones por rickettsia, ¿no? Pero la frecuencia, pues, de las afecciones infecciosas depende del tiempo, o sea, del tiempo que nos toque vivir y de la latitud en la cual estemos, ¿no? Entonces, las búsquedas de infecciones son diferentes según la localización, ¿no? Como les digo, incluso para descarte de inflamaciones en el nervio óptico, ¿no? Las latitudes son importantes, ¿no? Acá no buscamos tanto, por ejemplo, en una neuritis esclerosis múltiple como en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio norte buscan pues enfermedad de neuroretinitis por Lyme, ¿no? Lyme disease, ¿no? Acá en Perú no he visto nunca pues un Lyme disease, de repente en otras zonas geográficas sí. Hay otra pregunta. ¿Se usan antiangiogénicos en membranas neovasculares por secuelas de retinitis infecciosas como toxoplasmosis? ¿Lo usaría también en neuroretinitis infecciosas luego del antibiótico? Bueno, si es que hay una membrana, eso ya es un tema más para los colegas retinólogos como Álvaro. Supongo pues que no habría ningún inconveniente, ¿no? Si tienes una membrana neovascular, ¿no? Secundaria, ¿no? Se debe manejar como cualquier membrana y no va a influir necesariamente en la evolución de la neuroretinitis, ¿no? Ya estás tratando una complicación, ¿no? Yo creo que sí. Yo me imagino que ahí se refieren si es que, por ejemplo, queda líquido subretiniano residual después del tratamiento. En esos casos, ¿eso podría ocurrir o es muy raro que quede luego del tratamiento y baje el proceso inflamatorio o baje la neuritis, la papilitis, quede líquido? Yo me imagino que es bien raro encontrar líquido residual o podría ser. Cuando son recurrentes, ¿no? Está descrito que cuando son neuroretinitis recurrentes, el excesivo edema macular puede llevar a que se produzca una isquemia macular, ¿no? Entonces, sí, sería más indicado, digamos, tratar de reducir lo más pronto y eficazmente que se pueda el edema macular, ¿no? Si finalmente el edema macular es la causa final de pérdida visual y que pueda quedar como secuela,
sí yo podría intentar darle, ¿no?, un antiangiogénico en algún momento si es que veo que no baja el edema, ¿no? Doctor, ¿y en esos casos ha tenido experiencia usando algún corticoide intravítrea también? No, no. Yo no he puesto corticoides intravítreos, ¿no? He puesto antiangiogénicos, pero no corticoides. Ok. Y acá hay una última pregunta de la doctora Wendy Yasmín Jax. ¿Qué piensa usted de un caso de un paciente de 50 años con neuritis óptica en un ojo con visión de 20/40 y desprendimiento de retina seroso extenso asociado a celularidad en el ojo contralateral y visión de movimiento de manos en ese ojo? ¿Considera pueden estar asociado al cuadro de ambos ojos por algún proceso infeccioso o inflamatorio? Pareciera más inflamatorio, ¿no? Si es que hay desprendimiento seroso extenso, ¿no? Hay muchas enfermedades inmunológicas en los ojos que se presentan de esa forma, ¿no? Y que simulan también ser una neuroretinitis porque hay edema, ¿no? De repente en este caso no menciona estrella macular, pero sí hay efusiones uveales con edema y desprendimiento seroso y celularidad también, ¿no? O sea, y son inflamaciones puras, ¿no? Tendría que hacerse una evaluación obviamente completa, ¿no? De infecciosa y inmunológica para tratar de determinar el origen, ¿no? Si es que no hay, por ejemplo, en ese caso, nada más que me conduzca a una infección, seguramente el tratamiento sería con antiinflamatorios puros, nada más. Bien, no sé si se me pasó alguna pregunta. De lo contrario, felicitaciones, doctor Ya, Cárdenas. No sé. una preguntita acá, doctor Álvaro. Sí. Alfonso, quería saber si en algún momento te has planteado, has usado antibióticos intravítreos, por ejemplo, clindamicina, en alguno de estos casos. No, no está descrito, por lo menos de lo que he revisado, no está descrito intravítrea, pero no me extrañaría, ¿no? Porque sí hay una corriente de uso de medicamentos intraoculares, ¿no? Antibióticos, antiinflamatorios, ¿no? Felizmente, en estos casos de neuroretinitis, la mayoría de los reportes lo consideran que son solucionables con tratamiento sistémico, ¿no? Y bueno, poner un medicamento intravítreo, bueno, puede ser que sea exitoso, ¿no? Pero obviamente conlleva algunos riesgos adicionales, ¿no? Que hay que considerar siempre. Gracias, Alfonso. Y la última es, ¿qué tanto te guía el OCT para el manejo de tus pacientes, específicamente en la neuroretinitis? Sí, como les digo, por ejemplo, en uno de los casos que puse, cuando tienes edema de papila, ¿no? A veces tienes un edema de papila bilateral y no estás seguro de que haya o no afección macular, el OCT te puede ayudar, ¿no? Porque ya te puede mostrar fluido, ¿no? Y también para el seguimiento, ¿no? Como les digo, si por ejemplo le empiezas tratamiento, ¿no? Y ya tienes hecho tu OCT previo basal y le das el tratamiento y hay una reducción del edema, entonces también es algo que escapa a veces a la evaluación del ojo humano y ya tienes una guía de que está respondiendo, ¿no? Sí, el OCT es muy útil para esto. Muchas gracias. Adelante, doctor Álvaro. Muy bien, entonces si es que no hay otra pregunta, muchas gracias, doctor Cárdenas, por la espléndida charla de hoy. Felicitaciones también por los casos que estuvieron muy interesantes. Y el día de mañana, 5 de mayo, habrá el tema de neuritis óptica en la edad pediátrica, a cargo de la doctora Emily Caram, a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, gracias. Doctor Álvaro, doctora Claudia. Muchas gracias. Mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.